¿Dónde la sacaron de quién es? No vean. Miren, borré eso y bloqueé. Así. ¿Qué es esto? Ah, sí, es posible. Eso es lo que se ven, rosa cuando me muevo. Hola. El collar, es que no era el collar. Parece que eso fue, momentarista de historia. Eso fue el impacto del momento de la muestra gratuita. Ay, Dios mío. Ay, no, no se ponga a responder esos mensajes. Claro, si usted ya le dio el contentillo, no. Así empezaron papá y mamá. Así empezaron papá y mamá. Y ya somos 14.
Buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes en Colombia, México y en los lugares desde donde se estén conectando actualmente con nosotros. Para Plenitud es un gusto, un placer enorme poder contar con ustedes el día de hoy en este tema de inteligencia emocional. Como ustedes ya saben, estas conferencias de tarde, de café, de Hablemos sobre salud mental, pues, estamos aquí con este tema nuevo, no lo habíamos tocado en estos espacios abiertos para ustedes y hoy estoy súper entusiasmada con la idea de empezar a tocar el tema. Frente a la inteligencia emocional hay muchas cosas que decir y hoy queremos dar algunos conceptos básicos y también compartir con ustedes un paso a paso de 6 pasos para gestionar sanamente nuestros sentimientos. Entonces, hoy no alcanzaremos a abarcar todo el tema, pero sí quiero que nos queden algunas ideas claras que nos permitan empezar a entender y asimilar de una mejor manera este concepto de inteligencia emocional y que quedemos con este paso a paso que nos ayude a gestionar ciertas emociones. A los que me están saludando en el chat, mil gracias. Vamos a tener hoy chat y audio, así que podrán también hacer sus participaciones o sus comentarios a través del audio, levantando su mano y abriendo el audio cuando sea necesario y volviéndolo a cerrar para que evitemos el mayor número de interferencias. A todos los que se están conectando, mil gracias por confiar en nosotros, por sacar este espacio, por darse este tiempo que a la larga es un regalo que ustedes se hacen a sí mismos como parte de su crecimiento personal, como parte de este proceso de aprendizaje continuo que todos necesitamos tener y que al mismo tiempo a mí y a Plenitud nos gratifica enormemente poder tener este intercambio, enriquecernos y seguir creciendo en esta experiencia de aprendizaje virtual. Habrán muchas noticias nuevas para ustedes en el futuro, así que ahora de bocas. Bueno, bienvenidos. Vamos entonces a empezar a compartir los conceptos. Yo quiero... hay alguien que tiene dificultad con el audio, traten de poner al máximo el audio de sus equipos, ¿cierto? Entonces verifiquen que su configuración de audio esté en buen volumen y a veces colocar audífonos mejora mucho la parte auditiva. Entonces esperemos que lo puedas mejorar desde allí. Sandra, mil gracias desde México. Ese hermoso país aliado a través de este enlace y que me enorgullece mucho ya tener allí varios conocidos, personas con las que he entrado en contacto y que yo sé que de alguna manera me llevan en el corazón y yo con todo amor los llevo a ustedes también en su corazón. Vamos a compartir primero algunos conceptos y lo primero que necesitamos entender cuando hablamos de inteligencia emocional es precisamente hablar de qué son las emociones, ¿cierto? De qué son las emociones y qué son los sentimientos. Es lo primero que quiero que miremos. A veces no las diferenciamos. De hecho, la gente me pregunta, ¿son lo mismo emociones y sentimientos? Y qué rico que ustedes me puedan compartir cómo definen o cómo entienden las emociones y los sentimientos. Pero vamos a ir aclarando algunas cosas. Miren, llamamos emociones a las reacciones físicas innatas que solemos tener, aquellas con las que nacemos. La naturaleza nos dotó de ciertas emociones básicas. Si ustedes se dan cuenta, quienes han tenido contacto con bebés, los niños experimentan dolor, alegría, tristeza, miedo y lo manifiestan a través de unas reacciones que se evalúan, de hecho, cuando ellos nacen. Entonces los niños nacen, si tú los asustas, ellos se sobresaltan y lloran. Si están incómodos o tienen hambre, tienen algún malestar o dolor, pues llorarán. Si se sienten inseguros, ¿cierto? Entonces eso nos indica que nacemos con unas emociones básicas que son 7 aproximadamente. Alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, fastidio o desagrado, ¿cierto? Si me acuerdo de las otras dos que en este momento no las tengo plenamente en la cabeza, se las recuerdo. Entonces, esas son las con las que nacemos. Son
fisiológicas, o sea, no pasan a la conciencia, son reacciones físicas que tenemos como producto de la naturaleza. ¿Listo? Son muy intensas de momento, las experimentamos ya, pero se agotan rápidamente cuando son atendidas, se agotan. En otras palabras, pasan al pasado y ya no las vuelvo a experimentar, ¿cierto? Y por eso decimos que son inconscientes, porque no pasan por la razón. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son la suma de esas emociones, ¿cierto? Con el procesamiento o la interpretación que yo hago desde el pensamiento. O sea, ya los sentimientos son de carácter cognitivo. Yo he hecho una interpretación, yo le he dado nombre, yo ya las he reflexionado o de alguna manera las he hecho conscientes. Entonces, la característica de los sentimientos es precisamente que su base, lo que la mantiene, la sostiene, lo que hace que se experimenten es la cognición, el razonamiento o la de pensamiento. Se aprenden, porque las vamos, esa capacidad que tenemos de procesarlas cognitivamente, lo vamos aprendiendo con la vida, con las experiencias, con la educación, con la formación que nos van dando en casa, en el colegio, etcétera. Son menos intensos, los sentimientos no son tan fuertes como las emociones, pero se pueden volver muy duraderas en el tiempo y ahorita les voy a dar un ejemplo y por lo tanto ya interviene la conciencia. Vamos a poner un ejemplo, el miedo. Díganme ustedes, ¿cierto? ¿Cómo saben ustedes que tienen miedo? ¿Qué reacciones físicas experimentan cuando tienen miedo? Ojalá me vayan compartiendo en el chat o en el audio. ¿Quién me comparte? Yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, me da como que me brinca la panza. Me brinca la panza. ¿Y qué es la angustia? Trata de expresármelo en términos de reacciones físicas. Porque mira que ya tú le pusiste un nombre. Yo dije miedo y tú lo tradujiste en angustia. Ya ahí no es una emoción, ya se transformó en un sentimiento, ¿cierto? Tú ya le diste un nombre. Pero ¿cómo experimentas miedo? Me sudan las manos, excelente. De hecho, la sudoración es una respuesta natural ante el miedo. Los poros se abren y toda la circulación sanguínea se aumenta, el corazón bombea más y esa es una de las razones por las cuales se aumenta la temperatura y sudamos, por ejemplo. Cuando voy a exponer ante el público me pongo roja, vuelve y juega. ¿Por qué nos ponemos rojos? Porque se aumenta la circulación en la sangre, hay una vasodilatación y esa vasodilatación nos produce enrojecimiento. Yo creo que si nos damos cuenta no solamente nos ponemos colorados, las manos también nos pueden poner más rojas. O sea, hay lugares donde la irrigación sanguínea es mayor y por lo tanto lo vamos a notar mucho más. Y eso sucede precisamente para que se active un sistema muy importante que es el sistema de huida. Cuando tenemos miedo nos gustaría salir corriendo. Posiblemente lo que nos estaba compartiendo allí nuestro acompañante, nuestro asistente de, me pongo roja, es porque en el fondo uno quisiera evitarse hablar en público, uno quisiera salir corriendo, pero esa es la reacción natural del miedo, porque finalmente no quiero quedar expuesto en público o me da temor equivocarme, ¿cierto? Y de pronto que haya una reacción incómoda con la gente, etcétera. Entonces, miren, la reacción física es la primera. Me sudan las manos, me aumenta la palpitación, me pongo roja, pero inmediatamente, muy rápidamente, sin que yo me dé cuenta, empiezo a hacer una interpretación. Y quizás podamos decir, uy, qué susto, tengo susto porque me están mirando, tengo susto porque tengo miedo de equivocarme en público, etcétera. Ya esa interpretación que hacemos de qué es lo que me está generando temor o qué es lo que yo estoy interpretando de la realidad que me da temor, eso se traduce en un sentimiento. Entonces, algo que debería ser corto en el tiempo empieza a prolongarse y hasta repetirse. Por aquí hay varias cositas que me están compartiendo. Por aquí también me dice,
Ay, me da diarrea. Claro, los esfínteres tienden a aflojarse. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que si el miedo es muy amplio, muy duro, pues esa va a ser otra. Las personas les dan ganas de orinar o les dan ganas de hacer del cuerpo. Palpitaciones y sudoración. ¿Hablo menos o hablo de más? Porque hay angustia, ¿cierto? Miren que ya yo empiezo a identificar variantes de una emoción básica, que es el miedo, puede tener variantes. Yo interpreto de manera diferente ese temor en diferentes circunstancias y a eso es lo que llamamos sentimientos. Dificultad para respirar. A ti, Beatriz, muchas gracias por tu comentario en el chat. Muy bien, entonces ya entendimos la diferencia entre emociones y sentimientos. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Cierto? Entonces, resulta que emociones y sentimientos, aunque son diferentes, nosotros no las separamos. Siempre hablamos de ellas como lo mismo. Y eso tiene varias razones de ser. Y es que ambas son herramientas fundamentales para la vida. Tanto aquellas emociones con las que nacemos, esas que son innatas, como los sentimientos, o sea, nuestra capacidad de interpretar o de gestionar esas emociones y transformarlas en sentimientos y darles incluso cierre, es una habilidad necesaria para ser exitosos en la vida. Entonces, ambas herramientas son adaptativas, es muy importante, están hechas para que nos adaptemos mejor al mundo. A veces pensamos, uy, no, qué pereza los sentimientos, eso no lo debería, uno no debería sentir eso. Resulta que no, los sentimientos son absolutamente necesarios para podernos adaptar bien a la vida, son inseparables. Una vez yo experimento una emoción, inevitablemente se va a traducir en un sentimiento, que puede ser el mismo o diferente, ahorita vamos a ver. Nos preparan para la acción, o sea, gracias a a esa forma en que interactuamos con los sentimientos y cómo los sentimientos nos permiten interactuar con el mundo, es que nos vamos preparando para actuar. Van a ser la clave para tomar decisiones en la vida. Y por lo tanto se gestionan. ¿Qué significa que se gestionan? Yo puedo transformar los sentimientos. Yo no puedo cambiar las emociones, pero los sentimientos sí. Así como yo hago una interpretación de una realidad, puedo hacer otra. Así como yo puedo prolongar un sentimiento, y voy a poner el ejemplo, el amor es un sentimiento, no es una emoción. Yo puedo decidir querer a alguien por mucho tiempo en mi vida o puedo decidir no querer más, no invertir más energía amorosa en alguien. Entonces, yo las gestiono. Y ahí es donde cabe la palabra inteligencia emocional. Vamos a mirar qué es la inteligencia emocional. ¿Cierto? La inteligencia emocional es la habilidad que todos los seres humanos tenemos y podemos desarrollar para percibir, entender, usar y modificar los sentimientos y las emociones. Esto es muy importante porque esas cuatro cosas, percibir, entender, usar y modificar, es a lo que llamamos gestionar. Gestionar es todo lo que yo puedo hacer para lograr esas cuatro cosas, ¿cierto? Tanto las emociones propias son fundamentales, gestionar las mías, ¿cierto? Gestionar mis propias emociones, pero yo también en la interacción con otros puedo favorecer, facilitar esa misma gestión de los sentimientos y de las emociones. ¿Eso qué nos va a permitir? Uno, ser adaptativos. Dos, mejorar los vínculos con los demás. Tres, superar los desafíos de la vida, porque van a haber muchos retos y como les decía ahorita, los sentimientos van a ser decisivos para tomar decisiones. Y por último, reducir los conflictos internos y externos que a veces experimentamos en la vida. Entonces, la inteligencia emocional por eso ha sido el auge y por eso está teniendo una importancia tan grande en nuestra existencia. Siempre la hemos tenido, la hemos utilizado, pero hace realmente muy poco que venimos estudiando, investigando y entendiendo esta herramienta humana. Veníamos hablando de inteligencia cognitiva o cociente intelectual, como también se le llama, muchísimo desde finales del siglo XIX, pero adquirió máxima importancia en el siglo XX. Realmente, inteligencia emocional apenas a finales del siglo pasado empezó realmente a dársele fuerza. Y hoy quiero que podamos
trabajar este paso a paso y entender un poco más cómo es que funciona esta herramienta en nuestra existencia. Recuerden que si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, los pueden ir colocando en el chat o pueden indicarnos cuando quieran abrir su audio para que podamos participar. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Qué funciones cumplen las emociones? ¿Se acuerdan que les decía ahorita que las emociones y los sentimientos van a ser definitivos a la hora de tomar decisiones? Voy a poner un ejemplo para que entendamos estas funciones que están viendo allí en la diapositiva, ¿cierto? Y quiero que se empeliculen conmigo. Yo quiero que ustedes me sigan esta película. Es muy difícil entender si no hay un ejemplo. Entonces yo quise traer un ejemplo en vivo. Entonces imagínense que ustedes son padres de chicos de 10 a 12 años. Pónganle la edad, pónganle el sexo, chico, chica. Yo voy a plantear que este sea un chico y que este chico tiene aproximadamente 12 años. Es mi hijo y está en el colegio presencial. Ya está yendo al colegio presencial, ¿cierto? Resulta que él tiene clases de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde y yo como mamá siempre estoy atenta a que a las 2 ya debía haber llegado a casa, ¿cierto? Imagínense que ustedes están en casa y que están entretenidos haciendo las cosas normales de su casa, ¿sí? O quizás estén en su oficina, pero están siempre muy pendientes de que a las 2 le llegue, ¿cierto? Yo estoy en mi casa y resulta que estoy haciendo algo y de pronto la panza me salta. Yo les decía ahorita que esa es la forma como yo sé que estoy experimentando temor. De alguna manera siento que la panza me salta. Miro a mi alrededor, me acuerdo que mi hijo no ha llegado, miro el reloj, son las 2:10, no ha llegado, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a entender es que las emociones, que acuérdense que son innatas, biológicas, fisiológicas, rápidas y que no pasan por la razón, es la primera señal importante. Entonces, las emociones como tal son una señal de alarma para saber si las cosas van bien, regular o mal en mi vida. Entonces ese susto me indica que se me pasó la hora de que llegara. Yo no me había dado cuenta, no lo había pasado por la razón, pero mi cuerpo sí lo sabía. Mi cuerpo estaba pendiente y me provoca esa sensación. Y digo, oh, por Dios, este muchacho está retrasado. Está retrasado. ¿Qué le habrá pasado? Miren, inesperadamente, sin que yo me dé cuenta, inmediatamente me percato de qué es lo que me produce ese sentimiento, que es la ausencia de mi hijo. Mi cerebro rápidamente empieza a calcular qué pudo haber pasado para que esa situación estuviera así, para que él no hubiera llegado. Entonces, rápidamente causa evaluación y digo, Dios mío, ¿será que le pasó algo? ¿Habrán atracado en la calle? ¿Se habrá quedado distraído? Empiezo a evaluar todas las opciones. Estas opciones las evalúo de acuerdo a la experiencia, ¿cierto? Entonces supongamos que este chico mío es bien traviesito y le encanta quedarse por ahí jugando a veces con sus amigos y yo ya lo sé. Digo, seguramente quedó entretenido, voy a esperar un ratico más y me calmo, porque la experiencia me ha demostrado que es así y que no necesito intranquilizarme. Pero puede que este chico mío sea extremadamente juicioso y que yo no tenga dentro de mi experiencia esa sensación de que él va a llegar tarde por un descuido o porque se entretuvo y entonces tengo que decir que algo le pasó. Entonces, esa evaluación que yo hago me puede llevar o a darle fin a esa emoción inicial o me puede llevar a disparar otra emoción. Entonces, suponte que yo empiezo a decir, no, algo malo le tuvo que haber pasado y se aumenta mi temor. Entonces, me prepara para la acción. Yo empiezo a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a averiguar qué le pasó a este muchacho? Entonces, yo también empiezo a evaluar rápidamente mis alternativas. ¿Será que llamo al colegio? ¿Será que llamo a la policía? ¿Será que salgo corriendo a gritar? ¿Será que lo llamo al celular? Evalúo rápidamente todas mis alternativas y evalúo las posibles consecuencias. O sea, también mi cerebro actúa tan veloz que rápidamente hace todo eso y tomo una decisión. Suponte que decido, él se llevó el celular. Lo voy a llamar al celular a ver si me contesta. Imagínense ustedes en esa situación, cómo marcan al celular. ¿Marcan tranquilos
No, usted marca con el nivel de sentimiento que en ese momento tiene, que puede ser temor, pero también puede ser que tenga frustración o miedo o enojo. Puede que a mí también se me acumulen allí otros sentimientos porque todos esas evaluaciones que he hecho ya me han hecho producir otras emociones y otros sentimientos diferentes al original. El caso es que yo trato de marcar y digo, no, le voy a hablar calmada, voy a hablar calmada, vamos a ver qué me contesta. Entonces marco, chin, 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 y resulta que sí, me contesta. Ay, yo digo, gracias a Dios. Gracias a Dios, este muchacho me contestó. Y le digo, hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás que no has llegado? Y me dice, ay, mamá, qué pena, es que estoy por aquí con unos compañeritos organizando unos asuntos de una tarea que tenemos que hacer en grupo y olvidé llamar. Pero en 15 minutos llego a la casa. No se preocupe que yo estoy bien. Y yo digo, qué alivio. Listo. Y yo digo, ay, estuvo bien haberle llamado. Estuvo bien, ya me tranquilizo, voy a esperar 15 minutos. Él me dijo que en 15 minutos llegaba. Listo, me tranquilizo un poquito. Y de pronto puede que yo diga, ay, Dios mío, pero ojalá este muchacho no me vuelva a hacer esta. Porque yo me preocupo, me asusto. Tengo que hablar con él para que se acuerde de llamarme. No tiene problema en que se demore, pero que me llame. ¿Cierto? Entonces, yo puedo hacer ya una evaluación de los resultados de esas acciones. Puedo decir qué tan bueno, regular o mal resultó esa decisión que tomé. ¿Cuál fue el resultado final benéfico para mí, para el otro, para la relación? ¿Cierto? Y si esa evaluación fue positiva, yo digo, vale la pena, la próxima vez lo tengo en cuenta y lo almaceno en mi memoria como algo que puedo hacer. Pero imagínense que la relación no fue así. Imagínense que yo estoy así como con los nervios de punta, no he podido controlar mis sentimientos y cuando le hablo le digo, Juli, cagao, ¿dónde estás? Petacón, me tienes preocupada. Imagínate lo que puede ser la reacción para este chico de 12 años, ¿cierto? ¿Qué cosas pudieran haber pasado? Posiblemente la situación final no fue la mejor y quizás terminamos en una discusión. O quizás le diga, cuando llegues a la casa ya verás lo que te va a pasar y que este muchacho en medio de esa sensación de amenaza pueda tomar otra decisión, como demorarse más, venir predispuesto, ¿cierto? Entonces también esa evaluación que hacemos de los resultados cuando no es positiva, cuando no fue aceptada, pues también la grabamos en la memoria, pero vamos a tender nuevamente a repetirla. Ese es el problema. El problema es que sin importar si el resultado fue bueno o fue malo, vamos a tender a grabar eso de una manera muy importante en nuestros recuerdos y vamos a tender a repetirlo, porque es más fácil repetir lo que hice, aunque no haya sido bueno el resultado, que cambiarlo. Necesitamos mucha más energía para cambiar. Entonces, finalmente, este chico llega a la casa y me dice, ay, ma, perdóneme que se me olvidó, pero yo lo vuelvo a tener, yo lo tengo en cuenta para la próxima. Yo le digo, bueno, almuerce, que luego hablamos y lo discutimos entre los dos y buscamos una mejor solución. Es posible que así termine muy bien una relación, pero quizás en medio de una amenaza, al llegar este chico pueden pasar 20 cosas, una gran discusión, una gran pelea, quizás no haya un almuerzo cómodo, saludable. Entonces, las emociones mías, mis emociones, mis reacciones, mis sentimientos se convierten también en una señal para que el otro decida también cómo actuar. Y esa parte es muy importante. Tenemos que entender que toda acción tiene una reacción. Y cuando hablamos de las emociones y de los sentimientos, mis reacciones van a tener un impacto sobre el otro y las reacciones del otro van a tener un impacto sobre mí. Por eso es tan importante gestionar sanamente los sentimientos y por eso quiero en esta segunda parte de esta actividad centrarme en las estrategias, en este paso a paso para lidiar sanamente con los sentimientos. Por aquí me están colocando cosas en el chat. Permítanme, yo reviso rápidamente qué hay por acá. A veces me da risa. Cuando tú me dices, a veces te da risa, es que cómo cuento las cosas, cuando te suceden ciertas emociones o reacciones. Qué chévere que me digan eso, porque yo sé que en el fondo yo quiero hacer muy ameno para ustedes este espacio y yo espero que no sea un espacio aburrido. Yo quiero que este espacio sea un espacio chévere. Entonces, si tienen preguntas, me van contando. Por aquí tengo otro comentario, permítanme lo mío.
Hola, buenas tardes. Y si el chico dice que anda de fiesta, ¡ah, qué interesante! Mira qué chévere este comentario que me están diciendo. Claro, la respuesta del otro, la forma como el otro me responda o las circunstancias que rodean al otro, pues inmediatamente van a provocar nuevamente todo el proceso del que hablábamos. Pues vamos a poner la diapositiva. Con la respuesta del otro, inmediatamente se vuelven a activar todas todas estas funciones. Entonces yo cojo esa información produce una nueva emoción en mí, entonces posiblemente me muera de la ira, ¿cierto? Como mamá o como papá, al menos mi reacción sería, en este muchacho, ¿cómo así que se fue de fiesta? Y no dijo, no avisó, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Posiblemente me sienta indignación, sienta enojo, sienta frustración y tenga un gran disgusto, o sea, que un sentimiento de enojo se puede traducir en un gran disgusto, etcétera. Y vuelve a pasar todo eso. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo tengo que actuar? Mi capacidad de pensamiento, si mi pensamiento me permite centrarme, quizás yo diga, bueno, entonces, ¿cómo voy a actuar con él? ¿Sí? Pero puede que mis emociones sean tan fuertes que ni siquiera pasen, no tenga tiempo de procesarlo y que yo reaccione quizás insultando, diciendo una palabra fea o bueno, todo este proceso vuelve y se activa y sucesivamente se va dando. Qué interesante eso. El manejo de las emociones desde el ámbito laboral, relación con compañeros, líderes y directores. Es exactamente lo mismo. Aquí tomé el ejemplo donde la mamá es la grande, el hijo es el pequeño. Pero cuando tenemos una relación de trabajo podemos estar en una relación igual, puede que yo sea el jefe y tenga unos subordinados, eso tiene una gran responsabilidad. Puede que seamos compañeros equitativos de trabajo, ¿cierto? O sea, estamos en igualdad de condiciones, pero también puede ser que la relación mía sea con un líder, o sea, que el grande sea mi líder y yo sea el pequeño de esta relación. Eso también va a determinar el vínculo. No es lo mismo vincularnos con alguien que tiene un liderazgo o donde yo estoy por debajo de ese liderazgo. Esa evaluación que hacemos de cómo va la relación, recuerden que cómo va la relación, nos puede llevar a tomar decisiones muy diferentes. Si yo no puedo discutir con mi jefe, así él esté equivocado, quizás no le pueda discutir en este momento porque puedo generar un conflicto y me puede llevar a perder mi trabajo. Entonces esa evaluación, esa vigilancia de la relación, de qué tipo de relación y vínculo va a tener un impacto. Miren que cada una de estas funciones que estamos hablando allí nos va a permitir entender por qué pueden haber tanta variabilidad de respuestas. Muy interesante, recuerden que ustedes pueden tener esta relación de diferente dependiendo del vínculo. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? Expresar los sentimientos de forma apropiada es una habilidad muy compleja, o sea, ser capaz de gestionar lo que decíamos, identificar, conocer, evaluar, modificar mis sentimientos, es una habilidad que aprendo durante toda la vida. Pero lamentablemente muchos sucesos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, incluso de nuestra adultez, pueden coartar, cambiar o restarnos habilidades para lograr esa apropiada inteligencia emocional. Entonces necesitamos hacer de que las emociones y los sentimientos se vuelvan realmente adaptativos y para eso necesitamos utilizar muy bien la inteligencia o el cociente intelectual. Estos dos necesitan estar constantemente en vínculo y equilibrio. Entonces, la inteligencia emocional implica ponerle inteligencia a los sentimientos. En eso consiste. Los sentimientos se pueden alterar. Ahorita les decía, si yo tengo una mala experiencia, pues entonces eso se almacena fuertemente en mi memoria. Voy a poner otro ejemplo. Yo alguna vez estuve en una toma guerrillera. Me tocó en un municipio de acá, de Antioquia, donde vivo, un municipio que se llama San Rafael. Estaba con toda mi familia en un lugar de recreo y hubo un ataque de un grupo insurgente muy poderoso al municipio y quedamos en la mitad. Eso genera mucho estrés, lo que llaman estrés por trauma o estrés postraumático. Yo quedé con estrés postraumático.
y eso hizo que mis emociones estuvieran alteradas por un buen tiempo, alteradas de mala manera. Cualquier cosa me hacía gritar, me hacía saltar. Entonces, experiencias muy fuertes se graban profundamente en nuestra memoria y empiezan a tener un impacto sobre nuestra manera de comportarnos. De allí que muchas veces, cuando tenemos problemas con nuestras emociones, requiramos el tratamiento psicológico para podernos ayudar. A veces solitos no somos capaces. Entonces yo dije, bueno, yo estoy brincando incluso en mi casa, no habíamos salido ilesos de esa experiencia, pero yo quedé con un estrés postraumático por 2 días de ataques y yo sentía que no era capaz de manejarlo por mí misma y acudí a terapia. Fue bastante útil. Entonces, por eso es importante. Entonces, gestionar y sanar los sentimientos cuando se alteran, cuando se dañan, va a requerir tiempo, va a requerir espacio y va a requerir demasiada inteligencia. Y ahí es donde vamos a hablar de estos 6 pasos. Vamos a empezar con los primeros. ¿Cómo gestionar los sentimientos? Lo primero que vamos a decir es que lo primero es que tenemos que darle el nombre correcto a los sentimientos. O sea, yo tengo que ser capaz de reconocer, de conocer qué es lo que estoy sintiendo. Una de las grandes dificultades en las personas es que yo les diga cómo te sientes o cómo te sentiste en ese momento. Me digan, yo ni sé decirlo. Esa es una reacción más frecuente de lo que me gustaría, porque una de las dificultades que vamos teniendo con el paso de los años o con las experiencias negativas es que no sabemos ponerle nombre a nuestros sentimientos, no sabemos exactamente identificarlo. Miren que ahorita yo les decía, ¿cómo se siente el miedo? Y lo primero que me dijo una de las chicas es angustia, o sea, era miedo, pero ella lo traduce en angustia. Entonces a veces esa emoción o ese sentimiento que aparece como primera base no oculta el verdadero sentimiento de fondo. Volvamos al ejemplo de la mamá y el niño. Entonces, en principio, mi sentimiento era de temor, no ha llegado, ¿qué le pasó? Pero es posible que si él me dice, estoy de farra, o no me acordé mamá, o estoy por aquí jugando distraído, ¿cierto? En lo que haya en mí, como un segundo sentimiento, sea enojo, ¿cierto? ¿Sí? Enojo, ¿cómo así? ¿Usted por qué se quedó por allá? Y esa combinación de sentimientos, si yo no sé evaluar cada uno en su justa medida, sino que los empiezo a sumar y a meter todos en un mismo paquete, puede que generen en mí una reacción totalmente incoherente, porque una cosa es el enojo y otra cosa es el temor o el miedo. Entonces, es muy importante conocer los sentimientos y conocer los sentimientos que están debajo de esos sentimientos, o sea, esos sentimientos que parecen ocultarse. Muchas veces ocultamos detrás del enojo, estamos ocultando una tristeza o un miedo y generalmente detrás de la tristeza estamos ocultando una gran rabia o una gran culpa. Entonces es muy importante que nosotros podamos separar y decir, tengo varios sentimientos, este en esta medida, este en esta medida, este en esta medida, por esta razón. Esa capacidad de darnos cuenta es muy importante. Y la segunda cosa que necesitamos hacer es evaluar muy bien las voces interiores. Las voces interiores son como esas frases que se nos vienen como flashes, ¿cierto? Se nos vienen como flashes rápidamente. Se nos vienen como flashes y que casi que ni nos percatamos, pero que nos llevan a actuar. Son como tener un diablito y como tener un santito. Listo. Voy a mirar por acá algunos comentarios. Listo. Por ahora no hay más. Es muy importante que nosotros atendamos esas voces interiores, que seamos capaces de decir, mire, yo al mismo tiempo estaba pensando en esto, entonces es posible que yo diga, uy, qué susto, este muchacho dónde estará metido, y rápidamente se me vengan a la mente imágenes o frases y si lo atropelló o me lo vea como atropellado. Hay gente que me dice, ah, yo lo veía de tal manera o a mí se me vino tal imagen y eso nos genera unas reacciones muy importantes.
Hay alguien que tiene el audio abierto, por favor, para que lo mantengamos cerrado. Listo. Gracias, muy amable. Mantengámoslo cerrado para evitar la interferencia, pero recuerden que si quieren participar o hacer preguntas, lo abren y nos levantan la mano para darle la palabra. Muy bien, entonces miren que esos ideas que se nos van metiendo, esas imágenes o esas voces interiores que se nos van apareciendo, nos van a generar también un impacto muy importante en la forma como reaccionemos. Yo creo que muchas veces ustedes han dicho, vea, yo no quería reaccionar así, yo no pensé que yo iba a reaccionar así, pero pasó algo, un recuerdo, un evento, una frase, algo y disparó, me llevó a tomar, a actuar así y yo ahora puede que me arrepienta o me sienta incómodo, me diga fue insuficiente, eso no era necesario, ¿cierto? Como que yo me lo reprocho. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa evaluación de cómo estoy, cuáles son esas voces internas que estoy teniendo y que yo también están influyendo en mi manera de tomar decisiones. Y por último, pues necesitamos evaluar en esta primera parte, evaluar nuestra manera de reaccionar. Ya nosotros tenemos que ser muy críticos. Una habilidad importante a la hora de ser inteligentes es la capacidad de autocrítica, no de autojuicio, porque eso sí lo quiero dejar muy claro. No es que nos enjuiciemos, es muy importante ser críticos, tampoco criticones, porque es muy fácil criticar. De hecho, es que tú me levantaste el ojo, es que tú hiciste, es que tú estabas de farra, es que tú me mentiste. Es muy fácil y de hecho también lo hacemos con nosotros, ¿cierto? También nos criticamos o nos volvemos criticones. No, hay que hacer una evaluación muy justa de lo que fue todo el proceso, lo que decíamos ahorita, evaluar paso a paso qué pasó y cómo mis sentimientos y cómo mis pensamientos intervinieron en el resultado final. Sobre todo, si el resultado fue negativo, o sea, si lo que pasó al final, el producto final de esa situación no fue la mejor para mí. Es muy importante que hagamos esa evaluación y esa capacidad, tener esa capacidad de autocrítica. Listo. Cuando los sentimientos se alteran, o sea, cuando yo pierdo el control, cuando el resultado no fue positivo, necesito dar dos pasos adicionales, dos pasos muy importantes. Pregunta, primero, identificar y separar las voces negativas de las positivas. O sea, es muy importante que yo digo, bueno, yo qué estaba pensando o sintiendo que me llevó o imaginándome que me llevó a tomar esta decisión equivocada o esta decisión poco apropiada o a decir esto que no fue lo mejor. En otras palabras, tengo que escuchar al diablito que había en mí. En todos nosotros habita un diablito y un santico, alguien que nos está diciendo cosas buenas y nos dice cálmate, tranquilízate, tómate lo mejor, respira profundo. Tenemos ese sabio interior que nos guía, pero también tenemos ese diablito, ese que está enojado o el que tiene miedo y que nos dice no se deje, pero ¿cómo así? Y entonces, ¿cierto? Nos está hablando en términos negativos y es importante hacer esa separación. A veces escribir al lado y lado en hojas nos ayuda, ¿cierto? Bueno, yo que estaba pensando cuáles fueron las frases que se me vinieron, las imágenes que se me vinieron, para yo poder identificar no solamente eso que me influyó negativamente, sino de dónde provienen y poder hacer una tarea muy importante que es confrontar esas ideas. Confrontarlas es, bueno, yo necesito destruir estas ideas. Ejemplo, es que qué susto que este muchacho vaya de farra por allá y entonces el colegio tan irresponsable o no me consideró. Ese tipo de frases que pueden pasar rápidamente por nuestra cabeza, pues nos aumentan el enojo, nos aumentan la sensación de frustración y nos pueden llevar a reaccionar peor, ¿cierto? Quizás sea necesario hacernos otro tipo de preguntas. Bueno, ¿qué nos lleva a pensar así? ¿De dónde provienen este sentimiento? ¿De dónde viene? ¿Qué me evoca de mi pasado? Y hacernos la última pregunta. ¿Cómo puedo la próxima vez reaccionar de una manera diferente? ¿A qué realmente le debo dar importancia? Porque finalmente nos damos cuenta que este diablito nos influyó de manera negativa y que a veces no escuchamos
al santico que había en nosotros. A veces nosotros decimos, yo sabía que eso no era lo correcto, en el fondo sabía que esa no era la mejor manera de decir las cosas, en el fondo sabía que eso lo iba a molestar o incomodar, o sea, en el fondo sabemos, pero nuestras emociones cuando toman el control no nos permiten utilizar sabiamente el conocimiento que tenemos. O sea, no nos permite, cuando perdemos el control, utilizar inteligentemente la información. Y por eso se habla de inteligencia emocional. Y tenemos que ser muy claros en ese último punto. ¿Cómo voy a reaccionar la próxima vez? ¿Se acuerdan que yo les decía que independientemente si el resultado es positivo o negativo, yo lo guardo en mi memoria como un recuerdo muy importante? Entonces yo tengo que dejar sobre ese recuerdo, sobre todo sobre el recuerdo doloroso o sobre el malestar que se me generó, debo de generar una nueva impronta, una nueva manera, una idea y concentrarme en esa idea. En otras palabras, es como sembrar una semilla y cuidarla para que germine. Una semilla de así no deben ser las cosas. La próxima vez puedo hacer esto de esta manera. Y ya voy haciendo un colador y un proceso de mejora. Entonces quizás yo diga, uy, no, la próxima vez me voy a tener que sentar a hablar con este muchacho muy seriamente y dejarle claras las reglas que debe cumplir en casa. Mientras esté en el colegio o esté en semana educativa, no puede irse de rumba. La rumba será en tales horarios, tales días, tales fechas. O sea, quizás esa evaluación me deba llevar a ese tipo de reflexiones y cómo abordar esa reflexión con este muchacho, por ejemplo, ya que pusieron esa condición de que él dijo que se había ido de rumba. Voy a leer por aquí una pregunta, un comentario. Dice, hola, buenas tardes. Hoy en día vivimos en un mundo muy complicado por lo rápido que pasa todo. Y las emociones no deben ser así, sino razonar primero y después dar una opinión o respuesta. Es difícil, pero sí se puede, si aprendemos a manejar nuestras emociones y sentimientos. Tienes toda la razón. Una de las cosas por las que estamos precisamente enfermando de nuestros sentimientos y nuestras emociones, una de las razones por las que estamos perdiendo nuestra salud mental, es porque las exigencias de la vida cotidiana no nos están permitiendo procesar de justa medida y en el tiempo necesario ciertos sucesos o experiencias de la vida. Pero les cuento otra cosa. Eh, Revisando algunos datos, los investigadores demuestran que es que nosotros tampoco le estamos dedicando tiempo a educar a nuestros hijos sobre inteligencia emocional. Y eso tiene sentido. Si yo ni siquiera estoy invirtiendo el tiempo que necesito en mí para hacer este tipo de reflexiones y análisis que necesito para ser más inteligente emocionalmente, pues sencillamente menos tiempo voy a tener de generar espacios donde se eduque a los chicos frente al manejo de sus emociones. Cuando estábamos pequeños, o al menos en mi tiempo, mi mamá nos dedicaba buen tiempo, muy buen tiempo, a hablar con nosotros de ciertas cosas. Pasábamos horas a veces, pues no diría que todos los días, pero cuando ella invertía el tiempo, lo invertía muy bien con nosotros, de comentarnos muchos asuntos y compartíamos experiencias, sentimientos, y eso era muy educativo. Cuando enfrentábamos situaciones difíciles, pues también había la oportunidad, no solamente con mi mamá, mi papá, entre hermanos también nos apoyábamos en ese proceso, a veces con otros seres queridos como primos o amigos, y ese poder compartir y socializar nos permitía desarrollar y hacer este proceso, este paso a paso y mejorar nuestra manera de interactuar. Hoy lamentablemente nos estamos quejando todos de que el tiempo no tenemos tiempo, de que no existe, de que el tiempo le estamos dedicando a demasiadas cosas, pero la salud mental, el desarrollo personal no puede estar sometido a estas presiones porque entonces estamos enfrentando las consecuencias lamentablemente y es la pérdida de nuestra capacidad de ser inteligentes emocionalmente, de atender estos asuntos, como mejorar las relaciones, como adaptarnos mejor a las circunstancias, responder de la mejor manera posible ante los retos de la vida y reducir esos conflictos internos y externos de los que todos a la larga vivimos y sufrimos. Entonces, es importante invertir el tiempo necesario. Nuestros niños necesitan ejemplo, eso es otra cosa, no solamente la palabra, es también el ejemplo y lamentablemente no estamos dando tampoco
el ejemplo que ellos requieren porque nosotros no estamos haciendo ni siquiera ese proceso para nosotros mismos. Voy a mirar por acá otro comentario. Por lo del COVID, la situación de 2 años de encierro cambió mucho nuestras emociones. Sí, eso también es cierto, lo que acabas de decir. ¿Por qué estamos hablando más de inteligencia emocional? ¿Por qué estamos hablando más de salud mental? ¿Por qué está siendo tan importante generar estos espacios? Precisamente porque las circunstancias de la vida nos están llevando a darnos cuenta de que este tema no podemos dejarlo de lado más. Se va haciendo imperante, se va haciendo necesario y tenemos que acudir a realmente a estrategias saludables. Es verdad, si algo puso a prueba todas nuestras habilidades resilientes, incluyendo la inteligencia emocional, la habilidad para gestionar sanamente nuestras emociones, fue la pandemia. Sobre todo mientras más tuvimos que estar sometidos al aislamiento, mientras más aislamiento. Algunas familias lo aprovecharon enormemente y se desatrasaron de muchas cosas en términos de acompañamiento, cuidado, protección, juego, diversión, de diálogo, etcétera. Otras familias, en cambio, se vieron abrumadas y hay personas que se vieron profundamente abrumadas por la experiencia, generando en ellos reacciones emocionales diversas. Entonces vimos que se dispararon los conflictos intrafamiliares, que se disparó los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Entonces cada uno de nosotros también, de acuerdo a las armas, a las herramientas, a las estrategias que ya tuviera formadas, estructuradas, también tuvo mejor arma para enfrentar esa situación o quizás no contó con las suficientes. Muy bien, por aquí también tengo otro comentario de Ana. Recomiendo la película de Intensamente. Es una película infantil y habla de las emociones. Sí, señora, tienes razón. Es bien linda porque allí se ve cómo en la mente se aplica esto. Yo creo que si ya con esta información que ustedes tienen hoy se van a ver la película, la van a ver con otros ojos muy distintos, como cuando Furia toma el control del cerebro de esta niña, ¿cierto? Todo se vuelve un caos, como el asco o el fastidio, que tiene una función protectora a nivel físico, ¿cierto? De que no nos vayamos a comer algo que nos haga daño, pero también tiene una protección social de yo no meterme en un lugar donde pueda ser peligroso o tóxico para mí, o en una relación o con una persona que pueda intuitivamente ser tóxica para mí, pues aparece como el asco, el desprecio, el fastidio ante ciertas circunstancias, personas o cosas. Entonces, es importante darse cuenta que todas esas emociones, si las leemos bien, podemos hacer buen uso. Y ahorita que mencionaste esta película, me acuerdo a asco como diciendo, ¿eso qué es? ¿De qué color es? ¿Verde? Eso debe ser, pues como, ay, eso debe ser una cosa maluca. Que por eso esa es la razón que a veces da tanta brega comer las verduras, porque asociamos el verde con cosas, en términos de comida, como con cosas no agradables, ¿cierto? No agradables. Y así sucesivamente. Es posible que el aspecto de una persona me genere también una sensación de, uy, no, esta persona no me agrada, y sea solamente por su aspecto físico, pero esa es la emoción primaria. Y después decimos, no, lo conocí, lo traté y es una muy buena persona, nada que ver con esa primera imagen que tenía. Entonces ahí es donde la habilidad intelectual, ponerle cacumen a esto, ser capaz de hacer este procesamiento de información, donde identifico los sentimientos, tanto los que están sobre la superficie como los que están en el fondo, identificar eso de dónde viene y cómo reacciono, ¿cierto? Si esa reacción es propicia, hacer esa evaluación de juicio en buenos términos de si esto que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer o puedo tomar aún mejores decisiones, ¿cierto? Ojo con esas voces, las voces internas, tanto las que van a favor de la salud mental y del buen trato, como aquellas que de pronto me influyen de una manera negativa y me llevan a tomar acciones o emprender acciones no saludables, ¿cierto? Y hacer esa confrontación en donde hago una muy buena evaluación y digo, esto no es sano para mí, no debo seguir
ir dejándome llevar por este pensamiento, por esta idea o por este diablito, como me gusta decirle a mí, sino que debo empezar a darle más fuerza a mi sabio interior, a mi voz interior saludable y empezar a confiar, porque eso también es un acto de confianza, en confiar en ese acto intuitivo de esa voz sanadora, de ese guía, de ese sabio interno, para poder ser más saludable a la hora de actuar y volver a hacer el ciclo, estar constantemente en ese proceso de tramitar, de gestionar sanamente las emociones. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que aprovechemos estos últimos 5 minutos, preguntas, comentarios y sugerencias, y quiero a la vez invitarlos. Recuerden que el día miércoles 11, me confirman, 11, el miércoles 11 de mayo vamos a tener nuestra siguiente conferencia sobre duelo y familia. Recuerden que siempre al principio del mes estamos procurando hacer una actividad relacionada con la elaboración del duelo y al final del mes estamos haciendo esta de calidad de vida. Tendremos en la futura de calidad de vida la influencia de las redes sociales en la salud mental. Yo pienso que es importante que sigamos haciendo un buen uso de las redes sociales, pero que también seamos muy conscientes del impacto que tiene sobre nuestra salud mental y cómo podemos reducir los impactos negativos y favorecer el buen uso sin que eso nos perjudique en nuestra salud. Entonces, los invito a que nos acompañen en estas fechas futuras y que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo quiero compartir con ustedes esta última diapositiva, permítanme. Entonces, tenemos allí, al gestionar nuestras emociones, ¿qué podemos lograr? ¿Listo? ¿Qué beneficios vamos a obtener de hacer este paso a paso? Uno, desarrollar sentimientos más sanos, porque hay sentimientos que nos perjudican. No porque las emociones no sean sanas o porque sean negativas o positivas, no, sino porque la forma como las tramitamos, como las resolvemos o las atendemos, se pueden volver insanas. Entonces necesitamos hacer un trámite saludable. Eso implica tener sentimientos mucho más adaptativos, ¿cierto? Y generar la oportunidad de vivir mejor. Va a ser el resultado final. Y recuerden, estos son nuestros medios de contacto. Quienes están en Colombia, a través de este número de celular 313-604-1530, ustedes pueden hacer la solicitud de los servicios, quienes estén afiliados a Plenitud. En cualquier lugar del país, allí pueden recibir información, solicitar las citas médicas, las de psicología, etc. Recuerden que tenemos esta línea telefónica gratuita y nuestras redes sociales, lavaria.com.com, grupoplenitud.com y tenemos nuestro canal de YouTube. ¿Se acuerdan que yo les decía que ahora tenemos muchas cosas nuevas para ustedes? Bueno, ya tenemos nuestro canal de YouTube. El objetivo es que ustedes puedan ver allí todo el contenido que hemos estado teniendo. Este también va a aparecer en YouTube en días futuros, así que las personas que no lo alcanzaron a ver allí lo van a poder encontrar y volver a repasar. Ustedes también lo pueden repasar cuando lo necesiten y nos encontrarán en YouTube como Plenitud. Así que los invito a que nos conozcan. Muy bien, ¿preguntas? ¿O fue claro? Estos paso a paso quedó claro. Muy bien, vamos a hacer entonces la evaluación de esta actividad. Va a aparecer en pantalla en la evaluación y queremos que nos la apoyen. Esta va a ser una manera en que mejoramos el vínculo. Listo, qué bueno. Por aquí me están diciendo que sí, que fue claro. Gracias. Muy bien. Señalen la que ustedes crean correcta y le dan abajo enviar. Así que les agradezco. Muy bien, son las 4:57. Agradezco a todos ustedes su asistencia. Muy feliz. Tuvimos 60, un poco más de 60 personas conectadas. Esto para nosotros es de mucha recompensa. Esa es la recompensa afectiva, el pago afectivo, como lo escuché a alguien en estos días. Los invito a seguir conectados con nosotros. Les deseo un resto de tarde muy amena y nos veremos dentro de 15 días, el día 11, miércoles 11 de mayo, misma hora, 4 de la tarde, para que trabajemos nuestro café, hablemos de duelo. Que descansen. Muy buena tarde.